Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la NutriCharla, el podcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México. Les saluda la nutrióloga Itzel Morales y el día de hoy estamos de gala porque nos acompaña un invitado de lujo. En general es el doctor Robinson Cruz, especialista en nutrición clínica, director general del Instituto IDENUT y además de un excelente profesional en esta área que por supuesto siempre es un honor aprender de él. Y justamente hoy nos acompaña para hablar de un tema muy interesante. Pero antes de esto, quiero agradecerle, doctor, mucho por su presencia. ¿Cómo está? Muy bien, Ser, muchas gracias por la invitación. Para mí igualmente es un gusto acompañarlos y para servirles. Como usted mande, así dicen ustedes, ¿no? Muchas gracias, doctor. De igual manera, de este lado para usted. Entonces, pues vamos comenzando con este tema que la verdad ya nos estábamos tardando en la NutriCharla para hablar de las enfermedades no transmisibles. Si bien estuvimos tratando enfermedades por sí solas en ciertos episodios, bueno, vale la pena trabajarlo y platicarlo ya de forma general como tal las enfermedades no transmisibles, por la incidencia que tienen, la prevalencia, sobre todo, bueno, en Latinoamérica a nivel mundial y por supuesto en este caso en México donde me encuentro aquí y por supuesto también en donde radica el doctor Robinson, seguramente también la incidencia es muy alta. Entonces, doctor, ¿qué le parece si vamos comenzando con la parte de algunas generalidades de las enfermedades no transmisibles? Por ejemplo, la definición, Okay. para muchos a lo mejor resulta algo complejo. Las enfermedades no transmisibles son enfermedades que no están asociadas a un proceso infeccioso, son enfermedades de larga duración, son enfermedades que por lo general tienen un alto costo y que por esa razón afecta más negativamente a los países a países de ingresos económicos medianos y bajos. Porque eventualmente si una persona tuvo un accidente cerebrovascular, la recuperación a partir de terapia va a involucrar un gasto determinado. Si la persona tiene diabetes y tiene que consumir algún medicamento, va a tener también un gasto determinado asociado con este medicamento. Estas enfermedades no transmisibles, antes se denominaban crónicas no transmisibles, luego se ha acotado el nombre y son no transmisibles, se agrupan en 4 categorías. Tenemos en primer lugar el cáncer como primero. Recuerden que el cáncer es una palabra que representa a 300 enfermedades diferentes. Tenemos las enfermedades cardiovasculares, tenemos a la diabetes y las enfermedades pulmonares crónicas. Dentro de las enfermedades pulmonares crónicas, la más frecuente de todas ellas es el asma. Dentro de las cardiovasculares, la más frecuente es la hipertensión arterial. La diabetes por sí sola es un problema. Y dentro de lo que es el cáncer, habría que ver los cánceres más prevalentes asociados a la obesidad. Y yo diría, o sea, la definición que estoy dando es definición técnica, teórica de la OMS, de los organismos internacionales. Yo le añadiría que todas tienen como un común denominador la presencia de obesidad y un cuadro de inflamación crónica asociada con esta obesidad. Sí, perfecto. Y de ahí algo bien interesante, doctor, es la parte del término que justamente ha ido cambiando con el tiempo. Como comentaba, anteriormente se conocía como algo, o bueno, se atañía a la parte crónica y también de alguna forma algunas bibliografías decían que eran degenerativas, enfermedades crónicas degenerativas en su momento, que actualmente ya no he escuchado mucho ese término, puesto que ya existe una forma de controlar este tipo de padecimientos. De ahí, Exactamente.
¿verdad? El concepto de degenerativo se ha dejado de lado porque eventualmente si alguien tenía antes diabetes, se entendía que iba a llegar a un proceso en el cual tenía enfermedad renal crónica o algún tipo de enfermedad degenerativa, ¿no? Pero se sabe que si el manejo es apropiado, muchas de esas personas pueden incluso revertir la posibilidad de presentar la condición patológica. Y hay un concepto asociado con esto que es el de reversión de la diabetes, del cual tampoco es tan claro el asunto, ¿no? La reversión de la diabetes implicaría que el páncreas vuelve a funcionar como si nunca hubiese habido diabetes ni nunca hubiese habido el problema, pero en realidad es un concepto que se aplica a personas que logran durante un año un manejo ideal de la diabetes, es decir, no necesitan medicación, no hacen hiperglicemias, y a partir de ahí se puede hablar de reversión, pero no es que estén completamente sanos, no es que puedan consumir carbohidrato o fuentes de alimentos de alto índice glicémico como les guste, porque igualmente podría tener problemas. Exactamente. De esa parte que comentaba también, doctor, unos puntos muy interesantes, los que mencionaba de inicio, que era la cuestión de la obesidad como un factor común en la mayoría de las enfermedades no transmisibles, y cómo es que la parte del tejido adiposo tiene impacto directo en el proceso o en la parte inflamatoria de bajo grado, que sí, sobre todo es interesante cómo suele desencadenar una gran cantidad de mecanismos que llevan a un deterioro a nivel cardiovascular, sobre todo. Vemos que muchas de estas enfermedades repercute casi directamente en esa parte, y muchas de las defunciones incluso no son tanto por la enfermedad base, sino por las complicaciones crónicas, en este caso de tipo cardiovascular. Tal cual, en realidad habría que separar el término de las no transmisibles en la información que tenemos epidemiológica disponible y la información ya, digamos, bioquímica, clínica, para ver cuál es el componente. Y muchas veces estas dos fuentes de información se mezclan o se superponen y por eso no le termina quedando claro a las personas de qué se está hablando. Las enfermedades o la información epidemiológica básicamente habla de riesgos. ¿Cuánto riesgo tienes de desarrollar alguna de estas 4 que había mencionado? Y si uno cruza la información entre presencia de obesidad y la presencia de alguna de ellas, la obesidad incrementa los riesgos significativamente en cualquiera de ellas. Por ejemplo, en la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, la obesidad incrementa el riesgo hasta un 15%. Si no tuvieras obesidad, la posibilidad de tener hipertensión arterial, la posibilidad de tener una alteración arterial, etcétera, se reduce hasta un 15%. El hecho de tener obesidad, por ejemplo, puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer desde el 10 hasta el 40%, dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo si es hombre, si es mujer, dependiendo el órgano diana donde se va a producir, pero de 10 a 40% el solo hecho de tener obesidad. El hecho de sufrir asma, por ejemplo, se duplica, mejor dicho, una persona tiene el doble de riesgo de desarrollar asma que alguien que no tiene obesidad, una persona con obesidad. En el caso de la diabetes, el riesgo es de 100%. Mientras más obesidad tiene la persona, la posibilidad de desarrollar obesidad es un 100%. Esa es la parte epidemiológica. Ya la parte clínica, bioquímica dentro del cuerpo está asociado con algunos factores particulares. Número 1 está la desestructuración del panículo adiposo. O sea, un panículo adiposo son 2 columnas de adipocitos ordenadas, rodeadas por tejido conectivo. Los adipocitos redonditos, perfectamente ordenados. Es un panículo sano. Cuando este panículo, cada adipocito empieza a llenarse de grasa, porque la persona está comiendo más de la cuenta, porque la persona no hace actividad física, cada adipocito empieza a crecer a su propio tamaño y se hace un panículo totalmente desordenado, desestructurado. Este desorden en el panículo, este apiñamiento que tienen los adipocitos entre ellos produce los inicios de la inflamación. Hay una hipoxia en el panículo, los adipocitos empiezan a producir citoquinas que cambian el estado de los macrófagos que están en el tejido adiposo. En condiciones normales, el tejido adiposo solamente tiene 10%. Para empezar, el tejido adiposo está formado por adipocitos, 50-60%, macrófagos del 10 al 15%, preadipocitos, que son células que están en proceso de diferenciación hacia adipocitos, son más o menos 20%, y células madre, células que no se han diferenciado, que están presentes ahí,
y pueden convertirse en adipocitos, pueden convertirse en osteoblastos, inclusive esas células madre. Cuando se produce esta desestructuración y se empiezan a secretar estas citoquinas, los macrófagos que se encuentran en el tejido adiposo normal de una persona delgada, que no generan inflamación y son del tipo M2, se convierten en macrófagos M1, que son muy proinflamatorios. Estos macrófagos M1 empiezan a liberar gran cantidad de citoquinas para atraer más macrófagos. Cuando todo ese volumen de macrófagos llega al tejido adiposo, ellos empiezan a producir una serie de nuevas citoquinas, adicionales a las que hace un momento había presentado, ¿no? Y estas citoquinas, ¿qué hacen? Por ejemplo, algunas de ellas son responsables de que se presenten coágulos en las arterias. Algunas de ellas son responsables de que se produzcan heridas en las paredes arteriales. Algunas de ellas son responsables del aumento de la inflamación en otros lugares. Algunas de ellas son responsables de la liberación de grasa desde el abdomen, la grasa abdominal, visceral, hacia los diferentes tejidos. Algunas de ellas son responsables de aumentar la resistencia de las paredes arteriales, con lo cual aumenta la presión arterial. Entonces, si este proceso continúa, el adipocito se enferma más y se produce algo que se llama disfunción mitocondrial. Los adipocitos empiezan a liberar gran cantidad de radicales libres. Entonces tienes una cantidad bastante alta de citoquinas proinflamatorias que hacen lo que hemos comentado. Tienes una cantidad bastante alta de radicales libres en el torrente sanguíneo. Y ya como la cereza del pastel, los adipocitos empiezan a producir menos adiponectina. Al producirse menos adiponectina, se dispara la resistencia a la insulina. Al no haber sensibilidad al receptor, la insulina crece, aumenta significativamente en sangre. Tenemos entonces menos adiponectina, más insulina, más leptina, que es otra hormona que contribuye con la inflamación. Y después de todo esto, hay un proceso que se llama hiperplasia de adipocitos, el aumento del número de adipocitos, que después de todo el proceso, si en el tejido adiposo normal solamente tienes de 10 a 15 macrófagos, 10 a 15% de macrófagos, en una persona con obesidad, mientras más alta sea la obesidad, puede llegar a tener 50% del tejido adiposo ser macrófagos. Para que te des una idea de la magnitud de la inflamación. Entonces, cuando hablamos de cáncer, el cáncer, factores de riesgo de cáncer, el aumento de la leptina, factores de riesgo de cáncer, el aumento de la insulina, factores de riesgo de cáncer, la presencia de radicales libres, factores de riesgo de cáncer, la activación de una enzima que se llama aromatasa. Cuando tengo mucha grasa en el cuerpo, hay una enzima que se llama aromatasa que se activa por sí sola y empieza a convertir el colesterol que tenemos guardado en los adipocitos en hormonas sexuales, estrógenos, progestágenos, y tienes cáncer de próstata, cáncer de útero. La resistencia a la insulina, si no la manejas, terminas desarmando la función del páncreas y tienes diabetes. Estas arterias generan resistencia a aterosclerosis, y en fin, me estoy pasando de la raya, creo, hablando. No, es una maravilla. Sí, bueno, de ahí esa parte de la adiponectina también, como al disminuir impacta directamente, y a lo mejor es un tema que se habla poco, pero cómo es que al final esta misma resistencia a la insulina genera que haya mucha más glucotoxicidad, como la glucosa en exceso también suele ser un factor para lesionar esta parte endotelial de vasos. Y sí, precisamente de ahí lo que comenta es todo el umbral necesario para reconocer la parte de la inflamación de bajo grado y todo el efecto que genera y el impacto al final, que no solamente es de forma local, sino ya a nivel sistémico, y cómo es que acarrea infinidad también de otras complicaciones. Y como usted comentaba, doctor, de alguna manera, pues los factores de riesgo son variables, son diferentes a lo mejor para cada situación, y vemos cómo es que de alguna forma esta parte multifactorial vuelve también más complejas a cada una de los padecimientos o de las enfermedades, porque no hay una constante en sí que nos diga por esto se genera dicha enfermedad. Tal cual, tal cual. En realidad, nosotros estamos en nutrición y como que somos el epicentro del problema es la nutrición, porque
Por ejemplo, en relación a sus... Hemos hablado de la obesidad como foco generador de cáncer, diabetes, problemas cardiovasculares y problemas respiratorios. Del foco a partir de la inflamación. Pero paralelamente podríamos hablar de los factores asociados con la obesidad y muchos de esos factores también están asociados con el cáncer directamente. Por ejemplo, si yo agarro un pan y lo tuesto, o una tostada, si se me pasa un poquito el tostado, se produce en esa corteza una sustancia que se llama acrilamida. Acá en la parte de Sudamérica utilizamos mucho el pan. Ustedes, Centroamérica y México, utilizan mucho las tortas, ¿no? Y las tortillas, por supuesto. Tortillas, ¿no? Entonces, si yo la pongo a la plancha, la tortilla, y se me quema un poquito, el almidón hace una reacción con la temperatura y se produce algo que se llama acrilamida. La acrilamida es cancerígena por sí sola, ¿no? Entonces, no conviene que esté esta parte quemada. Hacemos un asado, una parrilla. Con las carnes se presenta una costra de tostación. Ahí se producen aminas heterocíclicas aromáticas, que también son tóxicas o genotóxicas, cancerígenas por sí solas. Hacemos el propio asado o nos gusta la comida con ahumada. Ahumados, ajá. El ahumado, que el humo contiene una sustancia que se llaman hidrocarburos policíclicos, que son tan tóxicos como la nicotina o el humo del cigarro, y los consumimos directamente. Entonces, estas sustancias son por sí solas generadoras de cáncer y una proporción bastante alta. También tenemos aspectos de la dieta que, digamos, están muy arraigados dentro de la población y cuesta mucho comunicarles. El hecho de comer la fruta entera contra un jugo. La fruta tiene fructosa de manera natural y la cáscara, la fibra que recubre esta fruta va a permitir que esa fructosa se absorba con mucha más lentitud. En cambio, cuando llego un jugo, trituro por completo la fibra y lo que estoy haciendo es que esa fructosa ingrese directamente a la sangre. Y el problema que tienen las personas con resistencia a la insulina es que yo debo buscar a través de la dieta que la glicemia se eleve lo menos posible, porque cualquier elevación pequeña de glicemia va a hacer que se produzca más insulina de lo normal. Si la insulina se tiene que liberar cada vez que hay glucosa en la sangre, pero en alguien que tiene resistencia a la insulina, esta elevación es mucho más dramática. Sí, por eso es que los picos son mucho más dramáticos y por esa razón yo tengo que evitar que se produzcan esos picos, por lo tanto tengo que comer fruta entera, por lo tanto un puré, una papilla de papa no me conviene porque estoy haciendo que sea mucho más absorbible ese azúcar que puede estar presente allí. Y el tema de la resistencia a la insulina por sí sola también es un factor pro cáncer, porque por ejemplo, el receptor natural de insulina es un receptor de tipo B. Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, ese receptor ha sido rodeado de grasa y por eso no responde a la acción de la insulina. ¿Qué hace el cuerpo? Porque la glucosa tiene que entrar de todas maneras. La insulina empieza a estimular la síntesis de receptores de tipo A. Como los de tipo B están bloqueados, la insulina empieza a estimular la síntesis de receptores de tipo A. ¿Dónde está? Y bueno, y a través de esos receptores de tipo A se desencadena la secuencia de eventos y la glucosa puede ingresar. ¿Dónde está el problema con los receptores de tipo A? Que los receptores de tipo A también se encuentran en células tumorales. Entonces, estoy como que estimulando o estoy despertando células que normalmente no tendrían por qué estar despiertas, y solamente por el hecho de tener más insulina de la que deberíamos circulando. Exactamente, sí. Por ejemplo, hay también la parte de las cargas glucémicas, los índices glucémicos de los alimentos, precisamente para cuidar esta elevación de los picos, tanto de la misma glucemia como de la misma insulina. Pues sí, definitivamente creo que la glucosa postprandial siempre suele ser como la más impactante a nivel del paciente, y
Qué interesante esto que comenta, doctor, de la parte de los receptores, cómo es que el cuerpo se adapta a diferentes mecanismos para llegar a un fin, pero no necesariamente esos mecanismos son los más adecuados para, pues sí, que genere su función, que es justamente esto, que despierta hasta cierto punto algunas células que no deberían de estar generalmente funcionando. Entonces, pues, sí resulta muy interesante de ahí y pues al final de todo esto nos lleva a conocer que la alimentación sí tiene un impacto directo al final en la parte tanto del desarrollo de una enfermedad no transmisible como en el control de la misma. Tal cual, o sea, como decía al principio, la obesidad genera un entorno proinflamatorio Ujú. y ese entorno proinflamatorio se puede manejar perfectamente con la dieta. Pero obviamente no solamente con la dieta, necesitaremos eventualmente algunos suplementos porque hay cosas que la dieta, hay algunos suplementos de vitaminas, minerales, que necesitamos en cantidades tan altas que los alimentos por sí solos no nos pueden proporcionar. Pero ojo, es porque estamos en un contexto de enfermedad, ¿no? Bajo condiciones normales la comida sería suficiente, pero en alguien que tiene obesidad, el estado inflamatorio que tiene amerita dosis más altas de ciertos micronutrientes, pero estamos yendo a atacar el problema. Dos cosas tendríamos que hacer básicamente para manejar este asunto inflamatorio asociado con la obesidad. Uno es la recomposición corporal, primero. No es que la bajada de peso, la recomposición corporal, porque lo que buscamos es que se pierda grasa y lo menos posible músculo. El músculo siempre se va a perder, hay que evitar que se pierda lo menos posible. Eso es la recomposición corporal. Y otro es atacar el proceso inflamatorio. Para atacar el proceso inflamatorio, como tú decías hace un momento, ver los índices y las cargas glicémicas, ver cómo se modifica el índice glicémico de los alimentos por la presencia de proteína, de grasa, de fibra. Hay que utilizar grasa de buena calidad, insaturada, buscar la suplementación de EPA para poder parar un poco el problema inflamatorio. En el caso de la proteína, buscar proteínas de buena calidad para garantizar un mínimo consumo en la persona, porque hay que proteger la masa muscular contra la pérdida. En cuanto a vitaminas, hay que garantizar un aporte importante de vitamina E por el tema antioxidante. Hay que garantizar un aporte de vitamina D. Los pacientes con obesidad, por lo general, tienen deficiencia subclínica de vitamina D, tienen niveles muy bajos a nivel sérico. Y la vitamina D, estamos acostumbrados a verla asociada con el hueso, pero la vitamina D tiene decenas de docenas de funciones que no tienen que ver solamente con el hueso. Y tendríamos que hablar en cuanto a minerales, garantizar un aporte adecuado de calcio, Claro. garantizar un aporte adecuado de selenio. Es muy común que las personas con obesidad presenten un estado de pseudohipotiroidismo, Ujú. que revierte cuando la persona pierde grasa corporal, ¿no? Y hay varias teorías para explicar este hipotiroidismo. Wow. Incluso la microbiota intestinal llega a tener también su, bueno, Wow. su perjuicio, llega. Tendríamos que hablar un solo programa de eso porque ya es un universo paralelo, ¿no? De todo lo que se sabe ahora que existe alrededor de eso, ¿no? Exactamente. Ay, doctor, pues qué tema tan interesante. Como comenta justamente un episodio a veces no es suficiente para ahondar en lo que conlleva, pues en general todo el proceso fisiopatológico, cómo influye la alimentación, la nutrición en este tipo de condiciones, pero la verdad es que siempre son pláticas muy amenas. Platicar con ustedes es algo muy nutrido en todos los sentidos, entonces, pues no me queda más que agradecerle, doctor, un comentario que nos quiera comentar a la audiencia y a nosotros de este lado. Bueno, la nutrición es la base de la vida. Mientras más conozcamos de ella y más se acerquen a una buena nutrición, la salud se va a acercar más a lo apropiado, ¿no? Y hace un momento que hablábamos de microbiota para que se den una idea de lo magnífico que es el cuerpo humano. Solo en el colon tenemos más bacterias, tenemos 5 veces más bacterias que seres humanos en la Tierra en el colon Wow. de cada uno de nosotros. Sí, sí, sí. Cada uno de nosotros tiene 5 veces más bacterias que seres humanos. Son más o menos 34.000 billones de bacterias que hay en el Ajá. colon de manera promedio y seres humanos somos 7.000 billones, 5 veces más.
Híjole, y es que el intestino es un mundo, totalmente, Totalmente, y no lo conocemos todavía, es lo algo suficiente. por descubrir aún. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Un No, gusto Florencia. y esperamos vernos en próximos episodios. Queda pendiente la parte de microbiota, esperemos pronto poderlo platicar, pero de momento nos despedimos el día de hoy. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio, el próximo martes. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.